Mayo es el mes de la memoria en Uruguay y el 20 de este mes cada año decenas de miles de personas marchan reclamando verdad y justicia. Hay básicamente dos maneras de llegar a la verdad histórica: a través del relato de protagonistas y testigos directos, o bien a través de la reconstrucción mediante indicios y pistas. En Uruguay se mantiene un pacto de silencio que bloquea el acceso a testimonios de primera mano. Entonces, el único camino es el de la aplicación de la ciencia. Desde hace un cuarto de siglo, disciplinas como geología, antropología, medicina, informática, arqueología, genética, geografía, agrimensura, archivología y otras se entrecruzan para reconstruir la historia reciente de Uruguay. Investigaciones en laboratorios, oficinas, depósitos y, por supuesto, en terreno son parte de la tarea, recuperación y procesamiento de documentos, fotografías, testimonios, datos genéticos, aspectos de la labor diaria. Hoy vamos a dedicar buena parte del programa a reflejar los avances que el conocimiento científico aportó para reconstruir cada día una nueva página de la verdadera historia. Además, no podemos dejar de recordar que estamos transitando la Semana de la Ciencia y la Tecnología, marco en el que se desarrollan innumerables actividades en todo el país. De eso también hablaremos en instantes. Y en el inicio de Sobre Ciencia, como ya es habitual, las noticias más destacadas de la semana en nuestro Salpicón Científico. Los investigadores Marcelo Barreiro y Madeleine Renom del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de Facultad de Ciencias presentaron un informe que describe las condiciones de sequía y las perspectivas de lluvia para las próximas 2 semanas. El informe señala que en la actualidad se detecta un déficit de lluvias que no se había registrado en los últimos 44 años. Además afirma que se demuestra que el fenómeno de la Niña interactúa con otros factores climáticos para causar el actual escenario. En cuanto a las perspectivas de lluvias en el futuro próximo, indica que para la semana del 26 de mayo al 1 de junio, en el suroeste se esperan precipitaciones con acumulados promedio de entre 10 y 20 milímetros. Un estudio del Centro de Investigación Básica en Psicología de la Facultad de Psicología busca voluntarios para participar en una investigación que intenta conocer el efecto del contexto lingüístico en la forma en que se organiza el léxico mental. Para llevar adelante el estudio se convoca a hablantes de español del Uruguay y del Río de la Plata, mayores de 18 años y de cualquier género. La tarea consiste en decir hasta 5 palabras que se les vengan a la mente a partir de una palabra y un texto de referencia. Para participar hay que escribir al correo electrónico metáforacontemporallsu@gmail.com. La Organización Mundial de la Salud anunció que desaconseja el uso de edulcorantes no azucarados específicamente para bajar de peso. Esto aplicaría a productos como la sacarina, la sucralosa, la stevia y otros compuestos que se agregan en alimentos y bebidas etiquetadas como light o cero. La recomendación se basa en un análisis de 283 investigaciones científicas publicadas recientemente. A partir de este análisis, la recomendación de la OMS es que estos productos no deberían usarse como estrategia para bajar de peso ni disminuir el riesgo de enfermedades asociadas al consumo de azúcar. Los estudios a largo plazo no muestran beneficios de los edulcorantes para bajar la grasa corporal. Además, algunas investigaciones sugieren que el uso prolongado de estos productos podría aumentar de manera moderada en adultos el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, la guía de 90 páginas no prohíbe el consumo de edulcorantes ni es rotunda al señalar efectos nocivos. De hecho, señala que la recomendación de no consumir edulcorantes para bajar de peso no aplica a personas con diabetes existente.
El próximo martes 6 de junio a las 19 horas, la banda de música y divulgación del Institut Pasteur de Montevideo, No te preocupes, en realidad hacemos ciencia, ofrecerá un show gratuito para todo público en la Sala Teatro Movie de Montevideo Shopping. La invitación es a escuchar canciones que conocemos todos y, de la mano de los científicos, conocer más sobre diferentes temas de ciencia vinculados a cuestiones como la genética, la biología del sueño, enfermedades raras y otros asuntos que se presentan en un show de aproximadamente 1 hora y media con música y lenguaje ameno y accesible. Las entradas no tienen costo y se pueden reservar a través de la dirección que vemos en pantalla. No son entradas numeradas, por lo que el día del show se sugiere llegar temprano. El proyecto H24U resultó seleccionado por el Fondo Sectorial de Hidrógeno Verde para recibir el apoyo económico para el primer emprendimiento comercial de transporte de carga que utilizará hidrógeno verde como energético. Este fondo es llevado adelante por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el LATU y la ANI. El proyecto H24U, presentado por el consorcio integrado por SACEM y CIR, accederá a $10 millones no reembolsables a otorgar en un periodo de 10 años para un proyecto que incorporará la tecnología de desarrollo y producción del hidrógeno verde en distintas dimensiones y áreas productivas. En total, la inversión rondará los $43,5 millones. La primera área de abordaje será el transporte de carga pesada, responsable de aproximadamente el 28% de la demanda energética del país. Se prevé el desarrollo, ingeniería y producción de hidrógeno verde para ser utilizado en camiones especialmente adaptados y con destino al transporte forestal. Y bueno, decíamos en el arranque que luego de la actualización de noticias, una gran parte de los contenidos de hoy tenían que ver con la ciencia al servicio de la recuperación, de la reconstrucción del pasado reciente, en definitiva, de los derechos humanos. Y has venido trabajando, Alexandra, bienvenida en este tema. Muchas desde gracias, hace bastante Gustavo. tiempo. Bien, sí, bueno, vamos a recordar un informe que hacíamos en el primer ciclo de Sobre Ciencia en el 2021 sobre el proyecto Cruzar. Y recordamos que el proyecto Cruzar justamente es una iniciativa para la sistematización, el ordenamiento y la clasificación de información de archivos del pasado reciente vinculados al terrorismo de Estado. El proyecto Cruzar, desde sus inicios y actualmente, está integrado por docentes, estudiantes y egresados de la Facultad de Información y Comunicación, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Sociales. En aquel entonces, en el 2021, veíamos lo que nos contaba Lorena Echeverri, que ella es docente del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, que nos contaba, y lo vamos a recordar ahora, qué es el proyecto Cruzar. El proyecto Cruzar surge aproximadamente en 2017. Es una iniciativa conjunta de la Facultad de Información y Comunicación y la Facultad de Ingeniería. Y surge por la necesidad de contar con herramientas que permitan analizar y sistematizar la información contenida en los archivos de la última dictadura militar en Uruguay. Las principales dificultades que nos hemos encontrado hasta el momento con el procesamiento de los documentos tienen que ver sobre todo con el volumen de la información y con la calidad de la información. Nosotros trabajamos sobre el archivo Berruti y estamos trabajando sobre escaneos de microfilms que fueron realizados en el 2017 o por ahí. El desafío principal de este proyecto es intentar extraer información sobre estos documentos. Los documentos que están con peor calidad y que es muy difícil extraer el texto por métodos automáticos, los humanos, porque por un montón de características que tenemos, por suerte, a veces logramos hacer esas tareas de reconstrucción más fácil que las máquinas, ¿sí? Entonces,
Luisa surge como una iniciativa para procesar esos documentos más difíciles, para involucrar a la comunidad y además para generar datos que nos puedan servir para implementar otras soluciones automáticas. Luisa es un sistema web, es una aplicación web que puede ser utilizada tanto desde una computadora como de un teléfono celular. Y nuestra intención es que sea algo parecido a un juego, ¿sí? Y las personas que la utilizan rápidamente encuentran que no solo es interesante, sino que resulta desafiante y hasta entretenido utilizarla. La aplicación lo que presenta son pequeñas imágenes que representan palabras, y lo que les pedimos a los usuarios y a las usuarias es que escriban cuál es el texto que leen en esas palabras. A veces esas palabras no son palabras completas, a veces están más borroneadas, a veces tienen puntos, a veces tienen caracteres que son difíciles de leer. Entonces hay instrucciones específicas para que las personas nos den esa información a través de la aplicación. La herramienta se llama Luisa, en homenaje a Luisa Cuesta, notoria militante integrante de la Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos, madre de Nevia Cuesta. Y bueno, en ese sentido es una especie de homenaje que queremos hacer a una persona que falleció sin saber dónde estaba y qué había sido de su hijo. Hay cosas que la inteligencia artificial todavía no puede resolver y para eso hace falta la inteligencia humana, y plataformas como Luisa, dentro del marco del proyecto Cruzar, hacen que todos podamos estar solucionando, ¿no?, el acceso a algún tramo de estos documentos. Exactamente, nos contaba justamente Lorena que, bueno, Luisa, una de las herramientas del proyecto Cruzar, le preguntamos qué es lo que hizo en este tiempo Luisa, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Qué hacen ellos con lo que la gente escribe en Luisa? Claro. Y bueno, Lorena nos contaba que justamente Luisa lo que sirve es justamente para entrenar algoritmos de inteligencia artificial para poder después hacer que determinados programas aprendan a transcribir documentos de difícil interpretación. Excelente. ¿No? Bueno, acá vemos un poco lo que se ha actualizado, particularmente en la herramienta Luisa, y vemos en la siguiente placa también lo nuevo, digamos, lo más nuevo del proyecto Cruzar, lo que ha logrado hasta el momento, que es la transcripción completa del archivo Berruti en OCR. OCR, sí. Cuento un poquito lo que es, lo que nos contaba perdón, Lorena, y es que justamente OCR es una tecnología que permite a una computadora poder leer justamente el texto que aparece en un documento o en un documento escaneado, ¿no? Bueno, eso se logró. Nos contaba también que en los últimos 2 años se logró mejorar y enfocar la mejora de la calidad de estas transcripciones, y también que se ha mejorado el uso de determinadas herramientas para facilitar la búsqueda de documentos en este archivo que está transcripto en forma completa, como decíamos, en este tipo de archivos OCR. Claro, al poder digitalizar el contenido, se pueden desarrollar las herramientas de búsqueda. Claro, Luisa sigue estando online y es importante, nos contaba, porque es importante que se siga perfeccionando esto y que se siga pudiendo vos entrenar. Hablaste del archivo Berruti, que es uno muy importante, pero para nada el único. No, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahora vamos a recordar los que nos contaba Lorena hace 2 años de nuevas herramientas que se aplican justamente en estos documentos después de la utilización de la herramienta Luisa. Pese a que Luisa es absolutamente anónima la participación, o sea, nosotros no sabemos quién participa justamente para no dejar registro, sabemos que son aproximadamente 10.000 colaboradores distintos. Esta primer parte de transformar las imágenes en texto es solo la primer parte, ¿sí? Una vez que tenemos texto podemos hacer distintas cosas. Alguna de las cosas que podemos hacer es procesar el texto como está, ¿sí? Y ahí es donde está la contribución bastante reciente por parte de la Facultad de Ciencias Sociales, donde están desarrollando un proyecto con análisis de texto
para ver la frecuencia de aparición de términos, etc. Y ese proyecto se llama Amalia. Y aparte tenemos otro proyecto que es el sistema de búsqueda, ¿sí? Esa información que está ahí en esos textos, nosotros podemos aplicar técnicas para extraer de ese texto información que consideramos relevante. Por ejemplo, nombres de personas, por ejemplo, lugares, por ejemplo, fechas, ¿sí? Y con todo eso, salirse del texto y llegar a una base de datos, a un sistema de búsqueda que permita navegar en este mar de información de una forma más ordenada. Y ese proyecto se llama Luz, en homenaje a Lucy Barbour. Luisa es una herramienta que sirve para transformar las imágenes en texto. Una vez que el texto es texto, ahí se abre otro panorama. Estas herramientas que te mencioné, tanto Amelia como Luisa, como Luz, son consecuencias del trabajo hecho utilizando Luisa. En definitiva, Alexandra, Luisa, Luz y Amalia son las herramientas que permiten que estos archivos dejen de ser textos sueltos y empiecen a contar una historia. Y se pueda encontrar exactamente bien claro lo que está escrito en los mismos, ¿no? Y bueno, nos contaba Lorena que en estos 2 últimos años Luz ha facilitado las búsquedas de documentos en base a palabras determinadas y también Amalia ha permitido hacer otros tipos de análisis en pequeños grupos de documentos. Y ahora acá vemos en qué está ahora el proyecto Cruzar, ¿no? Y bueno, vemos que tienen un nuevo convenio con la Institución Nacional de Derechos Humanos para poder tener otros archivos y poderlos justamente llevarlos a las mismas herramientas. Son documentos de la Armada, del FUSNA y de algunas prefecturas. Nos contaba también Lorena que estas herramientas, que por la calidad de estos documentos, que pueden más o menos darse cuenta que no va a ser necesario ponerlos, por ejemplo, en la herramienta Luisa, sí directamente a lo que es la herramienta de Amalia y de Luz. Y también, bueno, tienen un proyecto de cooperación con la Universidad Federal de Bahía para la aplicación de técnicas y desarrollos de archivos y documentos de la dictadura de Brasil. Nos decía Lorena que se está internacionalizando el proyecto Cruzar y también tienen colaboración con Argentina y Chile en proyectos similares. Qué bueno que este desarrollo está permitiendo la reconstrucción colectiva, no solo en Uruguay, sino también en los alrededores. Generar conocimiento que sirva para traer la verdad también a otros países. Exactamente. Gracias, Alexandra. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos. Bueno, y en lo que vendría a ser un paréntesis dentro de un tema dominante de este programa, no podemos, por ser justamente el único programa de ciencia en los medios audiovisuales de Uruguay, pasar por alto que estamos dentro de lo que es el arranque de la Semana de la Ciencia. ¿Y por qué digo el arranque? Porque la semana cada vez dura más y su extensión, ya lo de semana quedó siendo un nombre simbólico. Pero cada año, y lo hemos recordado siempre en Sobre Ciencia, el 23 de mayo es el Día Nacional de la Investigadora y del Investigador y en ese marco se da el puntapié inicial de la Semana de la Ciencia. Nos acompaña Gustavo Riestra en estudio. Gustavo es director de Cultura Científica del Ministerio de Educación y Cultura, organizador histórico o integrante del grupo organizador históricamente de la Semana de la Ciencia. Gracias por venir por primera vez a Estudios, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias Gustavo, a ti y a todo el equipo y la verdad que es un honor estar acá en nombre de la Comisión Organizadora de la Semana, en este espacio que es tan particular para la ciencia, pero además que tiene tanto que ver con la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Es que no podemos pasar por esta semana sin bueno, reflejar que es nuestro día de alguna manera, ¿no? Todos los que formamos parte de esa mirada ampliada de la comunidad científica, bueno, estamos en ese marco. ¿Cuánto dura este año la semana entre comillas? Bueno, la semana entre comillas, ¿no? Sí. Porque estaría terminando este domingo, pero en realidad se extiende hasta el 31 de agosto, afortunadamente.
el apoyo realmente importante que nos da ANCAP, Antel, UTE y ahora la Organización de Estados Iberoamericanos permite de que tengamos un montón de divulgadores, cientos de divulgadores y divulgadoras. Tenemos más mujeres ahora que hombres en el territorio dando charlas de distintas áreas del conocimiento científico. Bien. Gustavo, ¿qué es la Semana de la Ciencia? La Semana de la Ciencia en realidad es un evento, una instancia que parte por allá por el 2005, en donde Nelsa Bottinelli, liderando un grupo de gente, y por eso es que esta semana de alguna manera se la dedicamos a ella, porque lamentablemente el año pasado falleció, entonces estamos dedicando esta semana a Nelsa. Le plantean al gobierno uruguayo generar una Semana de la Ciencia y la Tecnología en función de los exitosos resultados que se habían obtenido ya en eventos anteriores como Eureka 1, Eureka 2, entre otros. Y es así que a través del Ministerio de Educación y Cultura se fortalece, junto con un montón de instituciones, en ese año, esta semana que hoy tiene ya 18 instituciones que la respaldan, la apoyan y trabajan en sinergia para que esta se pueda dar. Gustavo, ¿tenemos números de qué implica la Semana de la Ciencia? La Semana de la Ciencia aproximadamente está impactando entre 35 y 40.000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes fundamentalmente y adultos, que están preocupados por distintas temáticas del área justamente vinculada a la ciencia, a la tecnología, a la innovación y al emprendedurismo también, y que solicitan instancias de estas para llevar a sus centros. Centros educativos, centros barriales, etcétera, etcétera, pues no tiene que ser exclusivamente la educación formal, si bien en un 93% es de educación formal, tenemos otras que son instituciones que pertenecen a organizaciones no gubernamentales, entre otras. Que interactúan con ustedes y dicen, bueno, me gustaría recibir alguna actividad de la Semana de la Ciencia. Por ejemplo, ese puede ser uno de los mecanismos que... A ver, aclaremos, ya está cerrada la agenda. No, todavía no. Ah, no, ¿se puede? No, ¿Puede? Todavía está abierta, sí. Ah, bien. Sí, bien, sí, pero bien. no lo comentes mucho todavía. Bien, pues, Porque en realidad ya cerró, Sí, pero bueno, claro. lo tenemos abierto. En realidad uno de los caminos para poder solicitar divulgadores es a través de la página web de la semana, que justamente está la lista de quienes ofrecen distintos tipos de actividades, ya sean talleres, salidas de campo, experimentos, conferencias, entre otros. Y según las temáticas es que los centros o esas comunidades solicitan a estos divulgadores o divulgadoras para que vayan a esos lugares. Desde la comisión organizadora se hace un macheo y se asigna divulgadores e instituciones. Bien. Ese es un camino. El otro camino son las jornadas de puertas abiertas. Bien. Primero una precisión. Esto es en todo el país. O sea, una En vez todo se el piensa país. en Montevideo, pero hay actividades en todos los departamentos. Ya a esta altura, que recién estamos empezando, tenemos más de 80 localidades en todo el país donde la Semana de la Ciencia va a estar presente. Excelente. Estabas explicando lo de las jornadas de puertas abiertas. Es otro de los caminos, jornadas de puertas abiertas, bien interesante, porque ahí cada institución, entidad o comunidad de alguna manera comparte un trabajo que realizó en el marco de algún área del conocimiento vinculada a estas temáticas de la semana y la ofrece al resto. Esto puede ser desde una empresa privada, por ejemplo, que abre las puertas para que un tramo de lo que allí sucede desde el punto de vista de lo que es la cadena productiva, de la investigación científica, se muestre a la sociedad. Pero también tenemos, por ejemplo, otras perspectivas, que es la ciencia vista desde las canciones. El Pasteur, por ejemplo, está a través de distintas canciones, muy populares ellas, vinculando a la ciencia y a la tecnología con estas. Ahora el 6 de junio va a estar justamente en el Movie Center. Es algo muy recomendable. El Instituto Pasteur también, el Instituto Clemente Estable también tiene una oferta muy interesante. Facultad de Ciencia, Facultad de Química, entre otras entidades, tienen una oferta muy variada y para eso les recomendamos ver la agenda de la página web, donde allí está el detalle día por día que hay. Perfecto. En esa agenda, una vez más, esto no se agota en una semana, hay actividades hasta fin de agosto, o sea que se puede volver regularmente porque se pueden agregar cosas nuevas, armar. Aparte, muchas actividades requieren inscripción por una cuestión de espacio. Exacto. No es porque tengan costos, sino para regular la cantidad de gente. Es todo gratuito, pero Claro. es logístico. Es Exacto. administración logística que necesitamos contar con espacios, lugares adecuados, entre otros. ¿Tenés una cifra, por ejemplo, de actividades ya registradas o de divulgadores y divulgadoras que van a participar? Mira, este año tenemos 180 divulgadores que ya se registraron hasta el momento. El 74% son mujeres, el resto son hombres. Ya tenemos una gran mayoría de mujeres científicas, innovadoras, que están
queriendo compartir con la sociedad sus conocimientos. Y es interesante también porque hay más de 230 actividades propuestas. Y no todas son talleres o conferencias, sino que hay salidas de campo, hay campamentos, hay instancias distintas de poder trabajar y abordar estas temáticas según los niveles también académicos, educativos de los grupos de referencia. O sea que vos al principio hablaste de niños y niñas, adolescentes, pero también personas digamos, ya de edad adulta que pueden disfrutar, o sea, no solo participar, sino disfrutar de estas actividades, que esa es la parte linda, no es solo ir. Exacto. Sí. Yo creo que lo importante, tú lo dijiste, es el hecho de la participación activa de quienes consumen cualquiera de estos caminos que la semana ofrece. No es algo pasivo donde uno escucha a una persona, sino son propuestas justamente que buscan que haya una construcción de conocimiento. Y esa construcción desde los niños y niñas de edades muy tempranas, porque si te digo que ya partiendo de la educación formal, educación inicial es uno de los grupos que recibe muchas de las investigadores e investigadores, y de ahí para arriba, pues tenemos a veces comunidades que no pertenecen a un sistema educativo formal, pero que están preocupadas por una temática que justamente conlleva a ese lugar. Y entonces piden que vaya un conferencista, una conferencista, y nosotros los derivamos. Gustavo Riestra, muchas gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia. Queda la información a disposición de todo el mundo, con las antenas alertas para ir siguiendo la cartelera de estos 3 meses. Y bueno, y pronto volveremos a hablar acá o en otro formato para lo que es ya el ciclo de la actividad de los clubes de ciencia, que estarán en plena preparación. Sin duda, porque además ustedes son una bandera insignia de la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Sobre Ciencia hace divulgación científica y bueno, es uno de los objetivos de la semana, así que bienvenidos por estar en este barco también. Muchas gracias. Te despedimos repasando apenas una mínima muestra de algunas actividades que van a tener lugar en los próximos días. ¿Cómo Hasta no? pronto. En el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2023, el Observatorio Astronómico Los Molinos realizará un nuevo taller de Stellarium. Stellarium es un software que permite simular el cielo de cualquier instante con varias aplicaciones. En el taller se puede aprender el manejo básico y recorrer el cielo. La actividad se realizará el próximo 30 de mayo de 18 a 19:30 horas en formato virtual, por Zoom y en forma gratuita. También se destaca la actividad Descubriendo el Cielo, organizada por Cultura Científica de Rivera y el Observatorio de Astronomía del Liceo número 1 de ese departamento. Será el próximo 30 de mayo de 15:30 a 18 horas. También Cultura Científica, pero de la región metropolitana, organiza los encuentros virtuales Intercambios sobre Ciencia y Educación. Serán el 29 de mayo, 26 de junio y 31 de julio a las 20 horas. Por mayor información, escribir al correo metropolitana.culturacientifica@gmail.com. Bueno, la semana está dominada para nosotros, para este programa, que en definitiva es un espacio de ciencia, por estos 2 hitos, lo que tiene que ver con lo que acaba de terminar, la Semana de la Ciencia y la Tecnología, pero también el marco de mayo, mes de la memoria. Volvemos a ese tema. Daniela Hirschfeld, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Vos estuviste trabajando a lo largo, desde el primer año de Sobre Ciencia, en este seguimiento de la tarea del Grupo de Antropología Forense de nuestro país. Y de alguna manera, así como veíamos en el informe de Alexandra, hay que hacer pie en aquellas informaciones para poder seguir la evolución del tema, ¿no? Es así, es así. En aquel momento presentamos y vamos a recordar cómo es esto de aplicar la ciencia a la búsqueda de restos desaparecidos en Uruguay. Y bueno, uno de los pilares para eso, donde está la ciencia totalmente aplicada, es el laboratorio, el Grupo de Antropología Forense de la Facultad de Humanidades, que desde 2005 se encarga de esta tarea en Uruguay y que nuclea o vincula diferentes disciplinas, la antropología forense, la antropología social y la arqueología. Es
Es una mezcla de estas disciplinas, obviamente aplicadas a un fin que no es quizás el que más estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, para conocer un poquito de cómo trabaja este laboratorio, este grupo, cómo son estas interdisciplinas, vamos a recordar la entrevista que le hicimos a Alicia Luzardo, que es profesora adjunta de Antropología Forense y responsable de este laboratorio, que nos contó un poco justamente cómo es aplicar la ciencia a esta tarea, cómo trabajan y de qué se trata este laboratorio. La vemos. El equipo de antropólogos que trabaja en el marco de la búsqueda de detenidos desaparecidos, en este momento bajo la coordinación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, está integrado por 9 personas. Estos 9 compañeros provienen todos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la carrera de Ciencias Antropológicas, con determinadas concentraciones en arqueología o en antropología biológica. El objetivo de este grupo es colaborar en la ubicación o el destino final que pudieron tener los cuerpos de aquellas personas que fueron detenidas en la época de la dictadura y que no fueron vistas nunca más, la figura del desaparecido. La búsqueda la realizamos para aquellos casos en los que la hipótesis es que el destino final haya sido en el territorio uruguayo. Nuestra tarea es aplicar la ciencia para ver de qué manera podemos ayudar a ubicar el lugar donde puedan haber estado enterradas estas personas, para poder recuperar los restos de manera científica, aportando todos los elementos contextuales que rodean a una fosa clandestina y que permiten una interpretación de cuál fue la causa de muerte, cuáles fueron los últimos momentos en vida de esta persona, reconstruir ese momento y colaborar con la justicia a la hora de cerrar una investigación de una muerte o de un asesinato. El trabajo del equipo sigue la línea de los otros equipos de la región. Esa tradición latinoamericana tiene que ver con unir 3 ramas de la antropología social, la biológica y la arqueología. El trabajo de la antropología forense implica 3 etapas: investigación forense preliminar, abordaje de campo o arqueológico y análisis de laboratorio. Como decías, Daniela, por un lado es un grupo que viene trabajando desde el 2005, pero que no ha detenido, y a partir de su vinculación, que ahora es con la Institución Nacional de Derechos Humanos, ha refuncionalizado su tarea, ¿no? Su rol. Por supuesto, es en ese rol aplicado a un objetivo puntual, es que es el que aplica la ciencia, ¿no? Y como decía Alicia al terminar el bloque, este trabajo tiene una metodología científica y está dividido en 3 etapas, que son las que vamos a escuchar aquí en el próximo bloque de este informe con Matías López, que es integrante de este laboratorio y que nos va a contar en qué consisten estas 3 etapas. La primera etapa se llama las tareas preliminares. Consiste en hacer de la información que nos llega un producto por el cual nosotros podamos tener un lugar el cual vamos a investigar después. Las tareas principales están asociadas a la conversación, a la llegada de testimonios, a la búsqueda también de otro tipo de información que nos pueda dar el pie de dónde está ese lugar que tenemos que encontrar. Cuando llega el testimonio, lo que se hace es tratar de corroborar esa información que nos está llegando para ver, en primer lugar, si es fidedigna
si vale la pena seguir investigando y profundizando sobre ella. Y en caso de que se considere que sí, que vale la pena, empieza a juntarse información que proviene de distintos lugares. Puede ser desde libros de historia, puede ser desde imágenes satelitales, fotos aéreas, conversaciones con otras personas que hayan estado vinculadas a ese testimonio. En fin, son muchas las fuentes de las cuales nos nutrimos para llegar a como cerrar un lugar donde después se va a investigar o se va a intervenir arqueológicamente. La segunda etapa de la investigación serían las tareas de campo propiamente dichas. Consiste en agarrar la información que viene desde preliminar, bajarla a través del uso de imágenes satelitales, GPS, llevarlas al terreno, en el terreno demarcar el área. Lo hacemos generalmente con estacas, si es un área muy extensa, si es un área más pequeña se hace con marcas en el suelo o se hace un grillado ya que contenga esa área. Posteriormente se empiezan con las excavaciones con una retroexcavadora, se excavan una trinchera al lado de la otra, llevando un registro en un diario de campo con fichas arqueológicas y un plano. En caso de tener un hallazgo de restos óseos humanos, comienza como una nueva etapa, que es un registro mucho más minucioso, con otro tipo de fichas que son específicas del hallazgo, y luego se hace un levantamiento en el cual se registra cada una de las piezas óseas, y eso se embala para formar una cadena de custodia que se llama. Ahí es cuando esa caja, digamos, que contiene los restos, pasa al laboratorio. Esto lo que se ha venido haciendo hasta ahora, pero ¿en qué está hoy este grupo? Bueno, volvimos a hablar con Alicia en estos días y hay 3 equipos en el terreno que siguen desarrollando esta actividad que vimos hoy, ¿no? Que tiene diferentes etapas y que suponen trabajar en el terreno y obviamente en los laboratorios. En este momento hay un equipo en la chacra de Pando que ya excavaron la mitad del área prevista, que están buscando los restos de José Arpino Vega, que no se ubicaron en 2005, que es cuando empezaron en este batallón, y que, bueno, hay informes que indican. Después hay que recordar, Dani, perdóname, que justamente en ese momento se dijo, por parte de la Fuerza Aérea, que Uva Gesner, Chávez Sosa y José Arpino Vega habían sido enterrados clandestinamente en ese predio, y en esa primera expedición solamente se encontraron los restos de Uva Gesner, Chávez Sosa. Exacto. Bueno, y hay otros 2 equipos más trabajando en el batallón 14, que también hay información sobre enterramientos, pero ahí no hay nombres. Esto a nivel de la búsqueda en el terreno. Pero también la novedad que están aplicando la tecnología, porque obviamente desde el 2005 hasta ahora y en sucesivos años, obviamente la tecnología también da nuevas herramientas. En eso es lo que están haciendo ahora, que están trabajando con unas cámaras especiales, son cámaras multiespectrales, se llaman, que es lo que vamos a conocer hoy, en el próximo bloque, después de este informe. El tema, sí, gracias Daniela, hasta la semana que viene. El tema sigue y justamente con eso volvemos a continuación para mostrarles qué es lo más nuevo en cuanto a ciencia aplicada en la búsqueda y en la reconstrucción del pasado reciente. En la tercera y última etapa del trabajo de antropología forense ya se desarrolla en el laboratorio, ya con los restos que tenemos para investigar. Hay una primera fase que es de acondicionamiento de los restos, limpieza, reconstrucción si es necesaria, determinar cuántas personas están allí representadas en esos restos, obviamente si son humanos o no, y una etapa de inventario. Posterior a eso, pasamos ya al análisis, ¿no? y a empezar a extraer información de esos huesos. ¿Era un hombre? ¿Era una mujer? ¿Qué edad tenía? ¿Cuánto medía? Quizás tenía una ancestralidad europea o quizás de otro lugar. Posterior a eso, contar un poco cómo fue su vida en relación a lo que podemos ver en sus huesos. ¿Qué enfermedades padeció? ¿Tuvo alguna lesión que cicatrizó en sus huesos o en sus dientes también? Y finalmente determinar qué lesiones están presentes que puedan explicar su muerte o sus últimos momentos de vida.
para poder aportar todo eso al médico forense, que es quien hace la determinación de causa y manera de muerte. Todo ese conjunto de información del análisis se utiliza para una hipótesis de identidad. Esta persona puede ser, dentro de del rango de personas desaparecidas que tengo, puede ser tal o cual, para pasar ya a la técnica que me va a permitir a mí determinar la identidad. En general, estamos hablando de ADN, pero hay otras técnicas que permiten también identificar. El trabajo en Uruguay en relación a la antropología forense y derechos humanos implica el trabajo en conjunto con una junta médica nombrada por el juez que está a cargo de la investigación. En el momento que hay un hallazgo, se nombra una junta médica que colabora con el equipo de antropólogos o que trabaja en conjunto con el equipo de antropólogos para determinar de qué murió esta persona. Y todos en conjunto, desde nuestras ciencias, colaboramos para todo lo que pueda hacer, informar sobre quién es esta persona y cómo murió. La tónica básica del programa de hoy es eso que decíamos en el arranque. La única manera de reconstruir esta parte de la historia que sucedió hace no mucho, pero que desconocemos, al menos en lo más profundo, tiene que ver con el uso de la ciencia. Un montón de herramientas. Ciencia desde una mirada, si se quiere, más tecnológica, ciencia más desde una mirada de las ciencias humanas, a veces ciencias básicas en algunos casos, pero lo importante es que el conocimiento aplicado es el que nos permite reconstruir la información cuando no la tenemos de primera mano. Y en esto de ir incorporando tecnologías, hace aproximadamente un año, un convenio que de alguna manera no estaba en los mapas previos entre la Universidad Tecnológica del Uruguay, la UTEC, y la Institución Nacional de Derechos Humanos, abrió una nueva mirada y una nueva posibilidad de explorar grandes extensiones de terreno que de otra manera sería prácticamente imposible. Nathalie Aubet, docente senior de UTEC, Nahuel Lamas, docente de Ingeniería Agroambiental, nos acompañan. Gracias por estar en Sobre Ciencia. Gracias a usted por invitarnos. Y cuando hablamos de tecnología recién incorporada, estamos hablando de la mitad de abajo de lo que estamos viendo arriba de la mesa. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, estamos hablando de sensores que montados a drones nos permiten hacer un reconocimiento aéreo del espacio, por así decirlo, de un área. En este caso, este sensor es bastante particular porque lo que nos permite es hacer una reconstrucción topográfica de un lugar. Una reconstrucción topográfica o una imagen topográfica de la topografía, pero muy fina, a una gran precisión. Cuando decimos muy fina, estamos hablando de... Milímetros. Milímetros. Un centímetro. Sí. O sea, puede, digamos, un vuelo de este dron, que por otra parte uno dice un dron, pero tampoco es un dron cualquiera, ¿no? Porque para soportar el peso, tener autonomía, ¿1 hectárea cubre, por ejemplo? No, aproximadamente un vuelo de estos se puede hacer como, la técnica puede ser doble grillado o un grillado simple. Un grillado simple puede ser aproximadamente 10 hectáreas. Y un doble grillado a la mitad, porque va y vuelve. Y puede en un vuelo de, digamos, en un grillado doble de 5 hectáreas, para no irnos a lo muy grande, hacer, devolver una cantidad de datos que permiten decir los desniveles con centímetros de precisión de esa superficie. Sí, absolutamente. De hecho, esas áreas que les definimos son áreas que consideramos para este tipo de dron. Pero este equipo, este láser, puede montarse a otros drones y tener un alcance mayor, o inclusive este tipo de láser puede montarse a un avión, adaptarse a un avión y tener otro tipo de resolución. Nosotros siempre hablamos de lo que es la resolución espacial para referirnos a ese alcance de pocas hectáreas o de muchas hectáreas que puede llegar a tener un sensor. Conocer las irregularidades de un terreno cuando lo que se está buscando es un presunto lugar donde alguien puede haber hecho un enterramiento es fundamental. Sí, absolutamente. Y esta técnica lo que permite, a diferencia de otras técnicas donde también hacemos o tomamos esa fotografía del espacio, es que aquí nosotros, luego del relevamiento, podemos eliminar todas aquellas capas que permitan que un haz de luz pueda pasar. Entonces, es decir que
vemos esa topografía y a esa topografía de ese lugar le podemos sacar los árboles, por ejemplo. Sí. Entonces hay un reconocimiento mayor del espacio que se puede hacer de lo que sería o que haríamos con una imagen a lo que nosotros le llamamos ojo desnudo, un RGB. ¿Cómo, digamos, técnicamente, sin hacer una explicación muy compleja, pero cómo funciona el sistema? Bien, esto que ven aquí tiene un láser. Ese láser tira una cantidad de justamente láser por segundo, que puede ser entre 100 a 200 kilohertz. Se tira pulsos. Tira pulsos. Bien. Ese pulso va y vuelve. Y lo que toma justamente es la recepción de ese pulso. ¿Tá? Y se va grabando. En los vuelos que te comentaba recién puede ser, por ejemplo, 400 puntos por metro cuadrado. O sea, es una densidad de puntos infernal. Cuanto menos haces, o sea, un solo grillado puede ser 200 puntos, por ejemplo. Y la resolución o cuántos puntos vos puedas tomar por área depende del tipo de sensor que vos tengas. Entonces en mercado hay varios tipos de sensores. Y esa resolución o esa fineza la tenés cuanto mejor sea el sensor. Acá estamos hablando de un sensor del mejor que hay en mercado y de los mejores. No hablamos solo de Uruguay, esta técnica no es muy novedosa en Uruguay, estamos hablando a nivel ya mundial. Esto devuelve, digamos, una cantidad de datos que después se deben correr, supongo, en algún software especial. Exactamente. Exacto. ¿Y qué es lo que devuelve ese software? ¿El mapa de la superficie? En realidad hay que hacer un procesamiento de los puntos. Vos lo que tenés son puntos y esos puntos después los convertís a un mapa, por así decirlo, porque tiene también una cámara de fotos atrás. Entonces esos puntos los coloreás y obtenés como un 3D. Es un mapa 3D. Además yo supuse, y creo que en el error, que en realidad el equipo almacena los datos, pero no es así. Por algo tenemos antena, tiene una antena y un receptor. Claro, imagínate que el LiDAR tiene lo que se llama un IMU, que es, yo me ubico acá, pero no está bien esa ubicación. Vos utilizás eso para corregir la ubicación real y eso lo procesás. Y ahí tenés una ubicación muy precisa del terreno, donde está cada punto. O sea, que además interactúa con GPS. Exactamente. Con 21 puntos, 21 satélites. Debe interactuar con GPS y eso es lo que le da la precisión. Independientemente de ese GPS que tiene acá o de la forma de referenciarse acá, también es por eso que trajimos esa otra torre donde se muestra el otro GPS y donde triangula. Básicamente eso. O sea que, y ahí otra vez entendí al revés, pero aparte por eso está bueno preguntar, no es que la antena sirva para recibir datos, sino que es el apoyo para la ubicación exacta en terreno. El dato se almacena en una SD, en una tarjeta que está dentro del equipo y que nosotros una vez que se termina el vuelo levantamos, la colocamos en la computadora, bajamos toda esa información y lo que decía Nahuel, el primer mapa que obtenés, la primera imagen es como puntos. La técnica del puntillismo es eso. Y cada punto está definido en un área y representa una altura. Entonces, al procesar luego esa nube de puntos, nosotros lo que hacemos es unir todos aquellos puntos que tienen misma altura. Y se genera como un manto donde lo que vas viendo a través de una diferencia de colores, de una paleta de colores, son esas diferencias en altura. Esas diferencias en altura que puedes ver en un metro cuadrado, las achicamos, podemos hacer zoom y si tuviésemos que ver, no sé, la diferencia de altura o cualquier detalle que hay en esta hélice, podríamos verla. Dijimos que el equipo es propiedad de UTEC, pero está volando en drones de la Fuerza Aérea, ¿no? Exactamente. Y le agradecemos de paso a quienes vinieron con los equipos hoy. Indispensable. Exacto. Ustedes tienen, claro, un trabajo en equipo. ¿Cuánta gente cuando hacen un trabajo de campo? ¿Cuánta gente se mueve? Y mínimo 5. Sí, 5 Siempre 6. somos 2 de UTEC. Tratamos de ser 2 personas de UTEC, que somos las que controlamos, digamos, toda esta parte, lo que es el funcionamiento del láser. Y después tenemos apoyo de Fuerza Aérea, no solo para volar el dron, sino para movilizar todos esos equipos. Cada vez que efectuamos un relevamiento, la idea es combinar técnicas. Claro. Siempre lo mejor es combinar técnicas. No hay una sola técnica que te dé todo. Combinamos estas con otras y todos esos equipos son cajas y cajas y cajas que hay que subir, bajar, desarmar, armar. Es laborioso. Entonces ahí tenemos mucho apoyo de Fuerza Aérea en eso y en los pilotos. Uno de los grandes, digamos, cuanto mejor calibres tu equipo, mejor va a ser el dato final que vos tengas. Entonces lo que queremos son los mejores calibrando. Y la calibración es volar el dron, empezar a hacer ochos y después hacer otras figuras en el aire. No hay nadie mejor que el que sabe hacer eso de profesión.
¿Cuánto hace que este dron con este equipo está trabajando en el marco del convenio con la Institución Nacional de Derechos Humanos? Y el convenio se realizó en septiembre, octubre del año pasado aproximadamente, estamos desde esa etapa. Se hizo previo un relevamiento para testear si este equipo podía funcionar en ese tipo de relevamientos, ¿no? Claro. Y después se generó el convenio. ¿Tienen en mente cuántas veces ya lo han, o cuántos días han invertido, o cuántas veces ha salido en el marco de este convenio? Varias. Nuestras limitaciones siempre son las meteorológicas. Claro. Esa es la mayor limitación. Es un equipo que vuela y que está condicionado por la lluvia, los vientos. Pero sí, semanal, se trata de que por lo menos que se mueva varios días al mes. A los geólogos les pregunto, si dos preguntas. ¿Podría hacerse este trabajo con herramientas tradicionales en terreno? No, después hablamos de cuánto se demora, pero si tuvieran tiempo ilimitado, es decir, bueno, esto hay que hacerlo como antes, que recorriendo el terreno y registrando. No. ¿Se puede? No, es que no hay un trabajo que hagas. No. No, porque es una reconstrucción en 3D. Claro. Son todos puntos en 3D. Si no vos podés hacer un esquema como geólogo, claro, pero después presentarlo en 3D es muy complejo. Y esto lo hace en instantes. O sea que menos todavía se puede preguntar cuánto tiempo hubiera llevado con herramientas tradicionales a hacer el trabajo que está haciendo este equipo. Es que no hay una herramienta tradicional que haga este trabajo. No. Por eso es como no. A lo largo de estos meses han ido entregando informes a la Institución de Derechos Humanos. ¿Tienen idea si alguno de estos informes se ha transformado ya en una... Vamos a aclarar algo importante. Por una cuestión que tiene que ver con toda la delicadeza del tema, hay un montón de referencias que no estamos dando, lugares de trabajo, causas judiciales involucradas y demás. Pero creo que sí les puedo preguntar si saben si ya ha tenido continuidad en terreno alguno de los datos que se han generado a través de este uso. Sí, sobre los datos que se genera se agrega información. Hay todo un conjunto de información previa existente que elaboran otro conjunto de profesionales para este tipo de proyectos, que al tener estas imágenes se ponen encima y ahí se comienzan a evaluar otras áreas. Por ahora solo ha volado en Montevideo y área metropolitana, ¿no? No, este ha volado en varios lados. Estamos hablando siempre en el marco del convenio, ¿no? Sí, pero ha volado en otros lugares. Porque para otra nota podemos hablar de todos los demás usos, porque como decían ustedes del arranque, ahora ya casi no tenemos tiempo, pero esto vino para cubrir un montón de tareas que tienen que ver con la necesidad de relevar terreno, forestación, por ejemplo. Forestación, claro. Sí. Estudios arqueológicos. Tendido de redes eléctricas. Tu tesis. Claro, mi tesis también de maestría. Excelente. Para otra vuelta los comprometo para hablar de todo lo demás, pero nos importaba mucho esto. ¿El convenio tiene fecha final o sigue ilimitadamente mientras haga falta? No, yo entiendo que es abierto. Mientras se necesite y el equipo funcione, todos los equipos tienen su vida útil, ¿no? Sí. Se estará utilizando, entre otras cosas, para este proyecto. Nada nos alegra más que cerrar este programa demostrando una vez más que la ciencia tiene una etapa básica y una etapa aplicada, y cuando la aplicamos nos permite, aunque sean cosas muy duras a veces las que terminan siendo resultado, bueno, llegar a la verdad es lo que se busca. Y la ciencia es una gran herramienta. Absolutamente, la ciencia es una gran herramienta, como vos decís. Natalia Huguet, Nahuel Lamas, muchas gracias por acompañarnos. Ustedes como representantes de la Universidad Tecnológica que no para de darnos noticias y datos valiosos. Nos vemos pronto para hablar de geología y de otras investigaciones. Cuando quieran. Hasta luego. Cerramos sobre ciencia. Los invitamos nuevamente a vernos aquí en TV Ciudad la semana que viene.